Cuando se trata de impugnar la elección presidencial, se acude al Tribunal Electoral y se presenta un juicio en contra de la elección. Y ahí se esgrimen elementos que desde luego también tienen que estar acompañados de una serie de pruebas, una serie de elementos en todo el país para acreditar varias circunstancias. Una es que en efecto existieron condiciones que no permitieron el voto libre, que no permitieron que las elecciones se dieran en los términos que marca la ley, que hubo violencia en un número importante de casillas, que hubo una serie de situaciones anómalas como haber puesto casillas fuera del lugar en donde tenían que estar, que se impidió que una serie de ciudadanos votara y demás. Si esto ocurriera así, el tribunal tiene que contabilizar claramente en cuántos casos en efecto hay una irregularidad importante y cuántas casillas debieran ser anuladas. Sin embargo, el tipo de impugnación que está promoviendo el movimiento progresista, la coalición, el candidato Andrés Manuel López Obrador, tiene que ver con otro tipo de problemas, que tiene que ver con alegatos que argumentan que la Constitución, los artículos constitucionales que garantizan que las elecciones se realicen con ciertos espacios de libertad, en efecto no fueron cumplidos a cabalidad. Y es por eso que tiene que construir argumentos que tienen que ver ya no con lo que pasó en la casilla, ya no con los votos que entraron, salieron y se contaron, sino tienen que ver con condiciones generales de la elección. Hubo inequidad en la competencia. ¿Es importante que haya habido inequidad o no? ¿Por qué resulta un argumento complicado? La ley establece cuáles son los criterios para que haya condiciones de equidad en la competencia. Y estos son prerrogativas otorgadas a los partidos, acceso a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas leyes regulan que haya equidad en la competencia. ¿Cuál es el argumento que se está esgrimiendo? Bueno, esas leyes pudieron haberse cumplido, pero lo que no se cumplió fue patrocinio o apoyo externo que recibió un candidato por parte de los medios de comunicación, una presencia exagerada de un candidato antes o en determinado momento que le permitió posicionarse con antelación a los demás candidatos y que les dio una ventaja, y esto en términos generales pues constituiría una inequidad. Otro tipo de argumentos también genéricos, que hubo un tipo de financiamiento exagerado, ilegal. El IFE tiene una unidad de fiscalización que se encarga de revisar los ingresos y los egresos de los partidos políticos y de los candidatos. Tiene que revisar cómo se realizaron los gastos durante la campaña y acreditar su validez. Bueno, ¿qué argumenta esta coalición? Hubo una adquisición de dinero ilegal, hubo un gasto excesivo, se rebasaron los topes de gastos de campaña y todo esto vuelve a generar condiciones de inequidad en la competencia. Bueno, hay que acreditarlo, pero la instancia legalmente con atribuciones para hacerlo es la unidad de fiscalización del IFE, y ahí no hay un tiempo específico en donde la unidad de fiscalización tenga que resolver esas quejas. Ya inició sus investigaciones, según hemos visto en la prensa, ya hizo algunos cuestionamientos a algunas de las empresas y bancos y está iniciando un proceso que es largo, es complejo. La pregunta de fondo es, ¿tiene elementos el tribunal para que, con base en todos estos alegatos y las pruebas que se presenten y el tiempo que tiene para resolver, pudiera anular la elección? Desde mi punto de vista, hay algunos elementos que puede valorar el tribunal y otros que resultan muy difíciles de probar en el plazo que tiene. Vamos a poner el caso Pemex Gate, por ejemplo, o Amigos de Fox, por ejemplo. Se acusó, se probó, en efecto, que
el candidato Vicente Fox había recibido ingresos de manera ilegal y que la coalición de que conformaban el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de México en el 2000 violentaron esta norma. Se hizo una investigación muy larga, se recurrieron a diferentes tipos de bancos para obtener la información y finalmente se acreditó la falta. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue una gran multa, una multa de las más importantes que ha puesto el IFE a el Partido Acción Nacional y a el Partido Verde Ecologista de México. Pero eso no es suficiente para anular la elección o quitarle la presidencia de la República al señor Vicente Fox. Bueno, si ocurriera lo que se dice que ocurrió y el tribunal logra en algún momento valorar esto o el IFE logra aprobarlo, pues sí podrá en su momento, si es el caso, aplicarse una gran multa al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Verde Ecologista de México, porque forman parte de la coalición. Pero yo no veo bajo qué argumento ese solo hecho sería suficiente para anular la elección, ¿sí? Tendría que ser ese hecho adminiculado, como dicen los abogados, vinculado con una gran cantidad de otro tipo de faltas para que el tribunal tuviera una visión integral de la elección y buscara anular o declarar inválida la elección por estos elementos. La pregunta es si con una ley reformada, con tiempos forma de acceso a los medios de comunicación, con los monitoreos que hizo el IFE, con la regulación de las campañas, con todo esto y las acusaciones, es suficiente para que el tribunal caminara por la vía de la nulidad. Se antoja difícil, estamos a la espera de que el tribunal inicie y con mucho cuidado desglose estos análisis. Seguramente lo van a hacer, la experiencia del 2006 les es importante, ellos saben del costo político que tiene no ser muy claros y precisos a la hora de explicar cualquiera de las decisiones que tomen, y en ese sentido, bueno, pues hay que esperar. A mí me parece muy complicado eso. Es como pedirle a un consejero electoral del IFE que no participe porque fue propuesto por un partido a la Cámara de Diputados conforme dice la ley. Yo no veo que haya ninguna base para hacer ese tipo de argumentación. Lo que están haciendo es un poco adelantar juicios.